Hola, buenas tardes, compañeras, compañeros del canal, alumnos, alumnas del Instituto IES Pablo Serrano de Andorra, Teruel. Bueno, vamos a continuar con un vídeo más relacionado con la industria 4.0 y en este vídeo quiero que veáis cómo podéis crear una cuenta en una plataforma como es Ubidos, una plataforma IoT. Voy a comentaros un poquito cuatro generalidades de lo que es el Internet de las cosas. Allí en clase pues lo veremos un poquito más detenidamente, pero bueno, para que lo podáis tener aquí en un vídeo y podamos ver un poquito más qué es, vamos a ver qué es esto. Internet de las cosas es un término, como todo más o menos viene del inglés, es un acrónimo del inglés de Internet of Things, que es Internet de las cosas. ¿Qué es esto no de Internet de las cosas? Pues mirad, esto la idea os sirve es poder interconexionar infinidad de dispositivos con una plataforma. En este caso vamos a ver lo que son las plataformas IoT, donde podamos mandar infinidad de información que nos puedan ser útil pues, para las aplicaciones que se puedan realizar. Hoy en día el tema de la digitalización pues viene relacionado con todo esto. Yo creo que más o menos, pues todo el mundo, bueno, no tendremos o no, pero hemos visto, por ejemplo, todo el tema de los interruptores inteligentes, poder subir o bajar persianas por dispositivos wifi. En clase hemos hecho alguna práctica de estas, termostatos también, por ejemplo, wifi. Todo eso está conectado en plataformas IoT, que no deja de ser una plataforma IoT, más que un disco duro gigante que no sabemos dónde está, pero bueno, que está ahí, ¿no? Es un disco duro gigante que en vez de tenerlo nosotros en nuestras instalaciones, está en un lugar externo, que es lo que llamamos nube. En este disco duro que yo digo gigante, pues bueno, nosotros cuando nos hacemos una cuenta, todo el mundo creo que nos habemos creado una cuenta de Dropbox o de Drive, ¿no? Y nos dicen, pues para crear la cuenta hace falta una dirección de correo electrónico, necesitamos pues dar un nombre de usuario y una contraseña y nos dicen, pues os dejamos de forma gratuita pues un espacio de 10 gigas, ¿no? De ese disco duro. Si queremos más, pues hay que ir pagando y tenemos, dijéramos, más servicios. Pues esto de las plataformas IoT es bastante similar, ¿vale? Lo único que allí, en vez de, por ejemplo, guardar pues archivos como vamos a poder guardar, lo que vamos a hacer es subir información, por ejemplo, variables de sensores y luego allí nosotros, como son plataformas muy potentes, pues lo que podríamos hacer, por ejemplo, sería gestionar esa infinidad de datos o esa cantidad de datos para hacer un proceso o una aplicación que nos fuera útil. Se está llevando bastante, por eso os pongo aquí esta imagen, porque a mí me resultó bastante, más que chocante, me resultó bastante, dijéramos, útil, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible hasta dónde puede llegar todo el tema este de la digitalización, ¿no? A mí me comentaron cuando me lo comentaron, ya os digo que me llamó la atención. Y es, por ejemplo, en el tema de recogido de residuos de las ciudades. Se extiende también el término, y algunos habéis escuchado lo del Smart City y las ciudades inteligentes. Pues bueno, dentro de las ciudades inteligentes, ya os digo que cualquier aplicación que a veces no podéis pensar, pues está relacionada con Internet de las cosas. Imaginaos que en una ciudad podéis tener, pues yo que me sé, 500, 1000, el número que queréis de dispositivos de cubos donde tiramos los residuos de basura. Estos cubos podrían tener a la parte de arriba, pues un sensor, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En vez de que salga el camión de la basura para cada día y tenga que hacerse el recorrido por todas las calles de la ciudad y por todos los lugares y mirar todos los cubos de la basura, estén o no estén llenos, pues lo que haría sería, si veis aquí, los sensores tienen en la parte superior como si fuera un detector de nivel, ¿no? Puede ser de ultrasonido o como sea. Entonces, estos sensores están conectados, cada uno de ellos, cada cubo de estos está conectado con la plataforma IoT. La plataforma IoT recibe la información de todos los sensores, entonces le hace un recorrido, le marca un recorrido al camión, se lo manda a través de un GPS y el camión ya sabe qué recorrido tiene que hacer, por ejemplo, para recoger residuos. Cuando digo recorrido, pues digo, pues él ya sabría los que están llenos, ¿vale? O han llegado a un porcentaje que están llenos, que ya son óptimos para recoger. Entonces lo que te hace es el recorrido que tienes que realizar y ya es un recorrido más óptimo. Con esto que conseguimos, conseguimos pues no hacer todo el recorrido, estamos ahorrando tiempo, ahorramos también energía, que ahora es tan importante, estamos ahorrando carburante, emitimos menos CO2 a la atmósfera, etcétera. O sea, estas pueden ser una de las ventajas que puede tener entre tantas que hay. Fijaros qué aplicación
más, dijéramos, un poco así especial en el que puede estar Internet de las cosas. También podríamos tenerla, por ejemplo, pues el tema de aparcamientos. Ahora vas a una ciudad, si tuviéramos un sensor de aparcamiento, esto ya sí que ocurre bastante, sobre todo en los grandes centros comerciales, pero puede estar también en una ciudad con varios dispositivos de radiofrecuencia para que se pudieran comunicar con una plataforma IoT, ¿vale? Y que tú ya fueras por la ciudad y te fuera diciendo, por ejemplo, por dónde ibas a tener lugares de aparcamiento libre. O también todos los coches pueden emitir, dijéramos, saber dónde están, ¿no? A través de nuestros teléfonos móviles o a través pues, de los propios coches que también llevan dispositivos wifi, y entonces que todos estos coches estuvieran, por ejemplo, conectados a una plataforma IoT y que te dijera por la ciudad pues en qué zonas hay más acumulación de tráfico o no. ¿Vale? Te puede mandar simplemente la información, o también incluso te puede dar ya una ruta alternativa para que llegues antes a tu lugar, y aunque fueras por una zona más rápida, pues dijéramos que ya te puede marcar. O sea, todo esto que podamos pensar, y os lo he puesto el ejemplo, en una ciudad inteligente, a nivel de usuarios, pues de casa podemos tener, yo tengo el termostato wifi, ¿vale? Pero yo tengo que encenderlo, no. Pues que la propia aplicación te dijera cuando te fueras acercando a casa, cuando supiera que estuvieras a una distancia, que lo encendiera entonces para que cuando llegaras estuviera la casa caliente, sin que tú te tuvieras que preocupar de hacerlo. Bueno, todo esto que se nos pueda ocurrir pues está relacionado y cada día se va a hacer más o trabajar en ello, ¿vale? Y es lo que se va a poder gestionar de las plataformas IoT. Nosotros en este vídeo que os estoy metiendo todo este rollo, simplemente vamos a subir dos variables de un proceso productivo, como era del simulador virtual, del Machine Simulator, pero bueno, quiero que le veáis que realmente lo importante de las plataformas IoT no es hacer un SCADA en la nube, ¿no? Que para eso ya podemos hacerlo en la planta, sino toda la potencialidad que hay detrás para esos datos poder analizarlos, poder nosotros trabajarlos, tratarlos y que de forma automática reaccionara sobre nuestro propio sistema, ¿vale? Pero bueno, dicho esto, vamos a pasar y vamos a ver cómo podemos descargarnos una plataforma IoT, porque creo que ya vale para la chapa que os estaba dando, ¿vale? Vamos a ver cómo hacerlo. A ver, lo tengo por aquí, un segundito, sí, a ver, un segundito. Mirad, aquí. Vamos a ver en este vídeo, que era para lo que le había creado, era cómo crearnos una cuenta en una plataforma Ubi2. Yo os dije que cogí la plataforma Ubi2, voy a poner Ubi2 Steam, ¿vale? ¿Por qué? Porque es una plataforma, dentro de las plataformas IoT, para mí es una de las fáciles de poder trabajar, ¿vale? Y aparte nos deja una parte educativa. Voy a darle a traducir la página para que veamos un poquito lo que es esto de Ubi2 Steam, ¿vale? Dentro de las plataformas IoT, que tiene su parte comercial y tiene, dijéramos, su parte pues que es de pago, pues tiene una parte gratuita, ¿vale? Eso es por la que la he cogido, porque es una parte gratuita, tiene su parte gratuita, nos va a dejar crear 3 dispositivos gratuitos, ¿vale? Nos deja, creo que hasta coger 30 variables en estos 3 dispositivos de forma gratuitas, y nos deja hacer alguna cosilla con ellos. Nosotros vamos a ver cómo poder visualizar estas variables en la plataforma IoT, y aparte también mandaremos un correo electrónico. Aquí en la parte gratuita creo que pone algo de mandar a Telegram. Creo que con Telegram no funciona, pues porque manda mucha información, y en la forma de pago sí que lo hace. Pero bueno, plataformas IoT pues existen Ubi2, aquí abajo aparece pues AWS, que es Amazon Web Service, Google, o sea, Microsoft, si no recuerdo, es Azure la que tiene, o sea, existen unas cuantas plataformas IoT, ¿vale? Pero nosotros, pues ya os digo, por el tema de que tiene su espacio gratuito, creo que es bastante intuitiva y fácil de trabajar, pues vamos a trabajar con esta. Mirad, siempre que queramos registrarnos, mi consejo, pero no solo aquí, en cualquier plataforma, es que no vayáis a la zona traducida, ¿vale? Que vayamos a la zona que está ya, dijéramos, en inglés. ¿Por qué? Pues porque si no, la conversión de las páginas no os lo suele hacer bien, y entonces pues nos da problemas. Aquí simplemente lo que vamos a tener que hacer es loguearnos, ¿vale? Tendréis que poner un nombre de usuario. Yo aquí, y es que ya lo he hecho varias veces, ¿vale? Entonces voy a ir a la que tengo. Le ponéis, por ejemplo, el nombre de usuario que sepáis que queréis tener, lo recordáis, un correo electrónico, un password, y le decimos que no queremos, que esto no va a ser de forma personal, ¿vale? Voy a intentar hacerlo, si no, a ver un momento. Voy a poner un correo a ver si ya, porque los que tengo ya los he ido gastando, pero bueno, voy a intentar hacerlo con algún otro, ¿vale? Y ponéis una contraseña.
Lo bueno que tiene es que ni os manda mensajes que tengáis que activar ni nada. Simplemente con que le deis, ¿vale? Le decís que no soy un robot y entréis adentro. Bueno, sí que me va a dejar. Me dice dónde vemos. A ver, bicicletas. Yo por aquí no. Ninguna, ¿vale? Boca de incendio. Bueno, os va a decir para que veáis que no sois un robot. Verificáis y mirar, ¿vale? Ya me va a dejar. Ah, bueno, me dice que ya existe, ¿vale? Porque ya la había registrado con ese. Bueno, pues ponéis uno y entréis. Yo ahora voy a entrar con el que tengo y con eso ya estaríamos adentro. Ahora vamos a ver cómo tenemos que trabajar en esta plataforma. Mira, una vez que estéis logueados, ¿vale? Pues cuando vendréis varias veces os dirá pues que ya existe con vuestro usuario que le habéis dado. Decís que es un proyecto de uso personal, que no es de uso comercial. Verificáis y entraremos dentro. ¿Vale? Entramos. Vale, a ver un segundito. Y mirar, una vez que estemos dentro de la plataforma iOS, yo creo que nos aparecerá lo que estáis viendo aquí. ¿Vale? Aquí vamos a poder hacer tableros, device, ¿vale? Podemos hacer nuestros tableros y podremos también, pues bueno, crear, porque por un lado más que device tableros son equipos, ¿vale? Y aquí sí que en DataWorld crearemos nuestros paneles de control y podemos generar eventos también. Lo primero en los equipos que vamos a tener que hacer es definir un equipo. Mirad, vamos a hacerlo para poder trabajar con el proyecto que estamos realizando, ¿vale? Yo aquí ya tengo alguno porque ya he ido haciendo alguna prueba, en principio me dicen que me dejan hacer hasta tres, ¿no? Pues cómo debo actuar para empezar a trabajar. Voy a ver lo que tengo que realizar aquí para que el próximo día ya comuniquemos nuestro no de red con Ubidos. Mirad, vendríamos aquí. Vamos a crear un nuevo equipo, ¿vale? Vamos aquí, creamos uno nuevo aquí, le damos a este de aquí, le ponemos un nombre, por ejemplo, pues podemos, yo he puesto en uno PLC1, ponemos logo, voy a poner logo 1 porque sea distinto, ¿vale? Porque estamos trabajándolo con el logo, pero bueno, le podéis poner el nombre que queréis, ¿vale? O Magic Simulator o fábrica, como queréis ponerle. Simplemente va a ser el nombre del dispositivo, ¿vale? Lo creamos y ya me aparecería aquí. Entonces yo cuando quiera subir las variables de mi nodo de red, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo si entro aquí dentro, mira, yo puedo añadir variables por mi cuenta. Pero como vamos a hacerlo con nodo de red, ya os diré, con el nodo de UB2 no hay ni que crearlas. Simplemente aquí lo importante para mí es esto que aparece aquí, el token. Este token, este es un número identificativo dentro de mi plataforma IoT, el token identificativo de mi dispositivo Logo 1 que yo he tenido. Este es el valor que yo le voy a tener que coger, ya veréis cómo, y que vamos a tener que llevarnos a la plataforma no de red, ¿vale? Al programa no de red, y con este dato ya haciendo ahí una pequeña cosita que nos queda de poner, pues ya podremos comunicar no de red con UBI2. Tendremos aquí arriba las variables. Yo podré subir una o dos variables en forma gratuita, creo que nos dejan hasta 10 por dispositivo, por lo que he estado viendo antes. Me aparecerán aquí las variables. Entonces yo ya podré visualizar aquí el número de cajas que vamos a tener, pues las cajas grandes y las cajas pequeñas las visualizaré aquí. Yo, como estoy dentro de una plataforma IoT, como cuando estéis en el Drive, ¿vale? O en Dropbox, ¿qué pasa? Que os podéis conectar desde cualquier lugar en remoto que estéis, me refiero. Yo me da igual que esté en Madrid que en Barcelona, que donde esté. Yo me puedo entrar con mi usuario y cuenta a esta plataforma y podré visualizar en tiempo real esas dos variables, ¿vale? También hay una aplicación para los móviles, por lo menos para los smartphones, creo que sí. El otro día probamos con un alumno y no encontrábamos para poder hacerlo con el tema de Apple, ¿vale? Pero con un móvil pues normal y eso se puede hacer. Y seguro que si no, pues si no también se puede hacer igual, ¿vale? Entraríamos en Crossmare, entraríamos a la plataforma y se podría hacer. Bueno, eso lo vamos a dejar para un siguiente vídeo. Después que tengamos aquí las dos variables, ya que tengamos las dos variables, pues lo que vamos a hacer será, crearemos un tablero de control, ¿vale? Que vendremos aquí, ya lo veremos en siguientes vídeos, ¿vale?
y crearemos un nuevo tablero de control. Y le diremos que queremos crear uno, le diremos que sí, ¿vale? Y ya, a ver un segundito, y aquí ya me da los diferentes tableros de opciones que me da él. En función de las variables que queramos leer, o sea, que queramos hacer, pues podré coger diferentes tableros. Por ejemplo, pues cogeremos este porque aquí me dará ya automáticamente los porcentajes de cada caja. Si fuera, por ejemplo, para visualizar una temperatura, podría crear un panel de control donde pueda poner la zona que se puede trabajar y la zona que es crítica, y cuando llega a la zona crítica pues que me mande un mensaje, ¿vale? Hay diferentes tipos de tableros que podemos crear y se crean de forma muy rápida, ya veréis cómo, ¿vale? Y luego también pues veremos un poco cómo poder mandar un evento. Bueno, pues esto ya lo vemos para un siguiente vídeo. En el siguiente vídeo, una vez que ya tenemos la cuenta de Uvidor, que vamos a poder coger lo importante, que es el token del device que hayamos elegido, ¿vale? Esto es importante porque si tengo, por ejemplo, en mi caso, tres equipos, pues cada uno tendrá uno diferente, ¿vale? En función de cuál de ellos quiera coger, pues cogeré uno u otro, ¿vale? Veremos ya cómo comunicar directamente lo que es ya os diré, mi simulador virtual con Ubi2. Y con esto pues ya daremos pues por concluido lo que era la práctica esta que estábamos haciendo del tema un poco de Industria 4.0, que es una parte de las plataformas IoT. Decir que la Industria 4.0 pues engloba mucho, ¿vale? Engloba términos como Big Data, como plataformas IoT, fabricación aditiva, o sea, realidad virtual, muchísimos términos, ¿vale? En fin, en resumidas cuentas es un poco la digitalización de los procesos. La digitalización, como habéis visto, puede llegar a las ciudades inteligentes, como hemos visto. En la vivienda, pues si tenemos dispositivos Wi-Fi, pues son dispositivos IoT, ¿vale? Son dispositivos IoT. Y si, por ejemplo, pues en la industria también esto va a llegar. Problema que tenemos, pues el tema de poder conectarnos desde el exterior, pues el tema de la ciberseguridad, ¿no? Sería uno de los grandes problemas que podemos tener. Pero bueno, todo se pueden poner diferentes filtros, diferentes elementos de control, y es un tema que también tiene mucho, mucho trabajo. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo y en el siguiente vídeo ya vemos la conexión total, ¿vale? Un saludo y nos vemos en un siguiente vídeo.